Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén viendo este video. Aquí estamos abriendo un nuevo experimento, nuevo contenido, podemos decir, que hace bastante que quería armar, más allá de eventuales videos que hacemos sobre cursos de filosofía para difundirlos y avances, básicamente, o algunas cuestiones más académicas que a veces comparto por mi canal. Quería también empezar a dar algo de contenido adicional, digamos, subir otro tipo de cosas, un poco más relajadas probablemente. Eh, y bueno, hace unos días hice una encuesta en las redes y claramente está bueno probar. Voy a empezar a compartir con ustedes algunos libros de filosofía que para mí fueron importantes, muy importantes. Esa va a ser un poco la idea del proyecto. Después posiblemente vaya mutando y podamos hablar también sobre cine, sobre arte, sobre música, eventualmente sobre política, pero no sé si es un tema que me interesa tocar, el tema de la política coyuntural. Me parece que la idea del canal es fugarnos un poco por otro lado, hay demasiada cuestión de política coyuntural y es un poco agobiante a veces. Así que voy a empezar hablando de libros de filosofía, en lo que podemos llamar, así voy a llamarlo, a este nuevo contenido, son los libros de filosofía que cambiaron mi vida. Digamos, en un momento pensé en ponerle un número particular, no sé, los 10 libros de filosofía que cambiaron mi vida, o los 20, pero prefiero dejarlo abierto porque la verdad que son muchos. Entonces hice una lista tentativa y son muchísimos. Entonces son más de 10 sin duda, pueden ser 15, pueden ser 20, pueden ser 30. Mucho más no creo, digamos, ¿no? Porque tampoco son tantos, pero me parece que está bueno compartir, porque si son libros que realmente han cambiado mi vida, cuando digo mi vida, mi modo de pensar, mi modo de ver el mundo, mi modo de vivir, literalmente, en muchos aspectos también, la forma en la que pienso la política, la ética, la estética, la sexualidad, un montón de cuestiones que nos atraviesan a todos. Entonces, si realmente fueron impactantes para mí, seguramente van a ser impactantes para muchos de ustedes. La idea no es que esto sea un video tipo clase, no, simplemente quiero comentar 5 puntos, ¿no? 5 puntos. En primer lugar, bueno, ¿cuál es el libro? ¿Cuál es el autor, obviamente? En segundo lugar, ¿cuál es la idea fundamental, de manera muy sintética, en 2 o 3 líneas? ¿Cuáles son los conceptos, a mi juicio, el concepto, los conceptos fundamentales de ese libro? Hay una expresión que tiene Gilles Deleuze, que a mí me gusta mucho, que él dice que los filósofos son creadores de conceptos, ¿no? Así como un novelista, como un narrador, crea personajes en sus novelas, en sus cuentos, los libros de filosofía no tienen personajes, pero tienen personajes conceptuales, dice Deleuze, ¿no? E incluso dice en un momento también que un libro de filosofía, un buen libro de filosofía es como una novela policial, porque es una pesquisa, es una investigación. Y ahí hay conceptos, nociones, en la medida en que un filósofo crea conceptos, los conceptos ocupan el lugar de los personajes en la ficción. A veces incluso hay, como dice Deleuze, personajes conceptuales, como, no sé, el Zaratustra de Nietzsche, que es un personaje literal, el genio maligno de Descartes, digamos que sí, son personajes que ayudan a mover la pesquisa, la exploración del filósofo en cuestión, digamos, ¿no? Entonces, hay que ver en cada caso cuál es ese personaje conceptual o cuál es esa noción. Y después quisiera leerles por lo menos 1, 2 o 3, como mucho, citas que a mi juicio son las que me abrieron realmente la cabeza en muchos aspectos y que sigo abordando, digamos, ¿no? Que sigo explorando, ¿no? Y por último, tal vez, ¿en qué sentido modificó mi vida, tanto en mi forma de pensar, en mi forma de existir, en mi forma de relacionarme en general, digamos? Esos son los 5 puntos que quisiera tocar con cada uno de estos libros que realmente modificaron mi vida. En primer lugar, aclaro que son libros que
leí una y mil veces, es decir, porque son textos que he releído infinidad de veces, que utilizo también para dar clases, evidentemente, algunos más, otros menos, pero diría que casi la totalidad de los textos que voy a comentar aquí forman parte de mi bibliografía, en mis cursos en la universidad, en mis cursos privados, en mis cursos particulares, digamos, pero es un material con el que convivo hace muchos, muchos años. Y que bueno, y por eso ya están absolutamente incorporados a mi forma de pensar. Lo que pasa es que está bueno también este ejercicio, porque es un ejercicio como de desnaturalizar, ¿no? Es decir, a veces uno cuando tiene incorporado tanto un texto, un autor, un concepto, tiene que hacer un ejercicio de irse un poco para atrás para presentarlo de la manera más clara posible, ¿no? El primer libro que elegí, a ver, no necesariamente va a ser ni por orden cronológico, ni por orden alfabético, ni por filosofía antigua, medieval, moderna y contemporánea. Es un poco producto del azar, digamos. No hay una jerarquía acá. Pero en este caso creo que sí, porque, a ver, porque el primer libro que quiero comentar es La historia de la sexualidad 1, La voluntad de saber, de Michel Foucault, que es un texto de 1976 que realmente para mí fue muy importante y sigue siendo muy importante este libro, ¿no? Acá tengo, esta es la edición francesa de Gallimard, Histoire de la sexualité, la volonté de savoir. Y esta es una versión, como pueden ver, que está toda bastante destartalada, toda marcada. Historia de la sexualidad 1, la voluntad de saber, de siglo XXI Editores. Digamos, en este caso es una edición española, del siglo XXI de España, una traducción que yo tengo de 1995, para que dimensionen. Este tipo de edición, por supuesto, siglo XXI sigue publicando el libro, pero hay otras ediciones que ya han salido. 1995 porque obviamente durante la década del 90 yo estudié filosofía en la Universidad de Buenos Aires, entonces casi todos mis libros, los que voy a recomendar, son ediciones de la década del 90, muchos, porque diría de la década del 90 hasta principios de 2000, donde yo transité mi formación de grado en la UBA. Después, tiempo más tarde, hice mi doctorado, pero básicamente diría que los libros que más me impactaron tienen que ver con esa década, con la década del 90, yo los descubrí ahí. Algunos posteriormente, hasta mediados de los 2000 posiblemente. Ahora, entonces, a ver, este libro, como pueden ver, bueno, como ustedes saben, tal vez algunos saben, otros no, la historia de la sexualidad originariamente era un proyecto de 6 libros. Cuando sale el primer tomo en 1976, en la contratapa del primer tomo de La voluntad de saber, estaba anunciado, digamos, el proyecto que Foucault estaba desarrollando de esta historia de la sexualidad en 6 volúmenes. Ese proyecto nunca se realizó, finalmente salieron 3 libros, uno en 1976, que es este La voluntad de saber, y luego el tomo 2 y el tomo 3, que salieron en 1984, muy pero muy poco tiempo antes de la muerte de Foucault, que es tanto el uso de los placeres como la inquietud de sí. Y posteriormente se publicó en 2018, póstumamente, el tomo 4, que tiene como título Las confesiones de la carne. Entonces, tenemos 3 libros publicados en vida de Foucault y finalmente el cuarto póstumo. Entonces, la serie es una serie de 4 libros actualmente. Es fascinante, si les interesa sumergirse en toda la historia de la sexualidad, hay algún curso mío disponible por ahí, pero como digo, no es el propósito dar clases sobre eso, sino simplemente centrarme en este tomo, en este volumen, que es el volumen 1, La voluntad de saber. Entonces yo diría, a ver, ¿por qué o cuál es la tesis fundamental de este libro? Porque este libro para mí fue un libro que me abrió la cabeza en muchos aspectos. Por 2 aspectos, yo diría. En primer lugar, porque es un libro que plantea una teoría del poder o una analítica del poder, probablemente, mejor, completamente original para mí. Y en segundo lugar, íntimamente relacionado con eso, obviamente, por la concepción de la sexualidad también que tiene, ¿no? Es un poco engañoso, porque uno diría, bueno, uno espera que la historia de la sexualidad sea literalmente una historia de la sexualidad. Bueno, no lo es. O sea, Foucault tiene una forma de tratar la historia de un modo bastante particular.
a partir de un método que es la genealogía, que en verdad Foucault, habla de la sexualidad para en el fondo plantear una analítica del poder completamente original, ¿no? Está entrelazado la sexualidad y el poder, ¿no? Es algo que no se puede disociar para él. Entonces, si yo tengo que comprimir o tengo que sintetizar qué es ese aporte o por qué de alguna manera fue tan importante este texto y sigue siendo tan importante, digamos, ¿no? Porque uno podría decir que antes de Foucault había dos formas, o tres formas posiblemente, pero básicamente dos formas de pensar el poder. Por un lado, el poder en términos de contrato, que es la forma liberal, clásica de pensar el poder, lockeana. Y por otro lado, el poder marxista, el poder entendido en términos estrictamente represivos, ¿no? Esas son las dos formas prototípicas, digamos, ¿no? Foucault planteó una analítica del poder completamente original, que no responde ni a la dinámica de la ley o del contrato liberal, ni tampoco a la dinámica marxista, del poder leído siempre en términos negativos, como represión, como opresión. Tampoco. Entonces, es un libro muy singular. Hay otra hipótesis del poder, que es la hipótesis tal vez nietzscheana, del poder en términos de guerra interpretativa, que si bien acá Foucault todavía tiene elementos, evidentemente, de ese impacto de Nietzsche, yo creo que ya prontamente, este es un texto del 76, Foucault en un año va a empezar a pensar el poder en un sentido bastante ajeno al de Nietzsche, ¿no? Pero eso es otro capítulo. Pero en primer lugar, eso es lo que me parecía tremendamente original, no pensar el poder ni como ley, ni como contrato, ni como represión o explotación en términos marxistas. Entonces, la forma de pensar el poder que tiene Foucault aquí es como relación, como una relación desde el punto de vista capilar, o sea, por fuera de la lógica del poder soberano, que es la forma tradicional que tenemos de pensarlo, que es el poder del rey, el poder territorial, el poder de muerte, pero también por fuera de la forma típica de la izquierda, marxista, digamos, ¿no? De ver el poder solamente asociado con vínculos de represión en términos económicos, digamos, ¿no? O sea, quien tiene el poder es quien posee las fuerzas de producción y por tanto sojuzga una clase dominada. Bueno, Foucault también, de hecho, el texto es tan interesante que arranca denunciando, criticando lo que él llama la hipótesis represiva, que es fascinante eso, digamos, ¿no? O sea, que no solamente es una discusión con el marxismo, sino también con el psicoanálisis, ¿no? También, digamos, ¿no? La idea de la represión como una matriz. En verdad está discutiendo con el freudo-marxismo, que es una gran tradición también, ¿no? Básicamente hay un conflicto ahí fuerte con la tradición freudo-marxista, que era una tradición que tuvo mucha impronta en la década del 60 y 70. Este libro en 1976 salió en un contexto completamente adverso, a contrapelo. Es decir, la idea que se tenía es que el poder mayoritariamente, desde el punto de vista de la izquierda, era leído en términos represivos y había que buscar la emancipación, la liberación de esa represión. Bueno, Foucault en primer lugar dice, no, la hipótesis está mal, ¿no? Y trata de demostrarlo con un estudio arqueológico de archivos, ¿no? Mostrando que lejos del silencio, lo que hay en los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX hasta el siglo XX es una proliferación de discursos sobre la sexualidad, sean textos pastorales de la iglesia, sean textos libertinos literarios, sean textos más adelante psiquiátricos y psicoanalíticos. Es impresionante la proliferación de discursividad sobre la sexualidad, por lo tanto se habla de sexualidad, no es que no se hable, ¿no? Entonces ahí hay una hipótesis que a mí me parece extraordinaria, que es la idea de que el poder no reprime, al revés, el poder produce, el poder es una relación, el poder es una incitación permanente a hablar. Y eso obviamente, como segunda tesis, se encuentra muy pero muy vinculado con la cuestión de la sexualidad. Es lo mismo, digamos, ¿no? Es decir, el poder no funciona reprimiendo, por tanto la sexualidad tampoco, como un comportamiento o una conducta, tampoco es inherentemente algo reprimido. El poder para Foucault, más que reprimir la sexualidad, la produce, y la clasifica, la categoriza en términos de normalidad y anormalidad.
a partir de lo que él va a llamar un dispositivo de sexualidad, que es lo que prefigura, o lo que constituye, mejor dicho, los comportamientos que son considerados como normales, entre comillas, y como anormales, entre comillas, por parte de un orden que podemos llamar jurídico y psiquiátrico. Es decir, ahí hay una discusión muy fuerte que va a tener Foucault con la psiquiatría y con el psicoanálisis también, digamos, ¿no? Como un dispositivo que se propone liberar, entre comillas, liberar, cuando en verdad para Foucault no hay ningún tipo de liberación ahí, digamos, ¿no? En absoluto, no hay ningún tipo de liberación. Hay una clasificación de comportamientos o de conductas. Entonces, esas dos ideas para mí siempre fueron muy potentes, sobre todo para evitar caer en las posiciones respecto del poder que son muy obvias, sea como una lógica liberal clásica que es un poco ingenua a veces, ¿no? La idea del contrato, que de mi punto de vista es ingenua o es cínica en algunos aspectos también, y la hipótesis marxista o marxista freudiana, o freudo-marxista, digamos, que también es muy reductiva, porque solo cierra el poder del punto de vista en términos de opresión, de represión, y no ve la dimensión productiva. Eso para mí realmente es alucinante, ¿no? Entonces, hay una tesis sobre el poder y sobre la sexualidad completamente original que modificó mi forma de pensar el poder. Y también, subsiguientemente, mi forma de pensar la sexualidad, ¿no? Les voy a leer 3 pasajes que a mi juicio son los más interesantes, bueno, no sé si son los más interesantes, son los que a mí me siguen rebotando todavía hoy, más de 20 años de haber leído este libro por primera vez y de releerlo infinidad de veces, digamos. Por ejemplo, en la página, en la parte que se llama La apuesta del capítulo 4, el dispositivo de sexualidad, la última frase dice: se trata de pensar el sexo sin la ley y a la vez el poder sin el rey. Es fascinante, ¿por qué? Porque Foucault lo que logra es con una línea, literalmente, sintetizar una posición respecto del poder y la sexualidad completamente original, que no cae ni en la dinámica liberal contractual clásica, ni en la dinámica freudo-marxista de la izquierda, digamos, como de la izquierda clásica. Cuando él dice pensar el sexo sin la ley, claro, pensar el sexo independientemente de la dinámica de lo permitido y lo prohibido. O sea, no hay que pensar la sexualidad o el sexo a partir de lo permitido y lo prohibido. A partir, digamos, tanto lo permitido y lo prohibido como lo normal y anormal. Es decir, ahí lo que Foucault muestra también es que hay una relación entre el poder jurídico y el poder psiquiátrico evidente, ¿no? Ya desde el siglo XIX. Dado que lo que la psiquiatría o el poder psiquiátrico clasifica como anormal o como patología, lo criminaliza el poder jurídico. Entonces, y lo que Foucault nos muestra también es que hay una lógica arbitraria. Es decir, una cosa es determinar que un órgano está enfermo, cuando uno va a un médico, y una cosa es tratar de determinar que un comportamiento es patológico o enfermo. ¿Cómo se hace? No es tan simple, ¿no? Y subsiguientemente, digamos, un comportamiento que se patologiza, se lo criminaliza después, como pasó con la homosexualidad en el siglo XIX, con la transexualidad, y cómo progresivamente se fueron despatologizando y descriminalizando la homosexualidad, la transexualidad, etc. No en todos los países, por supuesto, hay muchísimos países donde todavía siguen patologizadas y criminalizadas, digamos. Entonces, lo que Foucault nos muestra es cómo el poder talla ahí. Hay una correlación de fuerzas que patologiza, que criminaliza comportamientos sexuales entre adultos, en función de un dispositivo de sexualidad que clasifica, taxonomiza en términos de normal y anormal. Muestra algo que es arbitrario. Esto es lo fascinante. O sea, cuán relativo es cómo conductas o comportamientos que hace 100 años estaban patologizadas o criminalizadas, hoy ya no. Entonces, si hace 100 años un comportamiento era exactamente igual que hoy, ¿por qué se lo patologizaba y criminalizaba y hoy no? ¿Se entiende lo que digo? Es alucinante eso. O sea, no hay nada objetivo ahí. Entonces, ¿cómo hay una relación entre el poder psiquiátrico y el poder jurídico?
y cómo la progresiva despatologización y descriminalización tiene que ver también con, bueno, con avances en términos científicos, pero también con luchas políticas, ¿no? Con luchas de minorías, digamos, ¿no? Y el poder sin el rey, claro, porque evidentemente hay una forma de pensar el poder que tiene que ver con el poder soberano, como todavía lo seguimos pensando, digamos, ¿no? O sea, cuando uno estudia historia en el secundario, estudia historias de presidencias, o sea, de líderes. Entonces, es la lógica del poder soberano, el reinado de tal, la presidencia de tal. Y Foucault lo que va a plantear es algo muy elemental. El poder es una relación. Ahí les leo otra cita que también es fascinante, en la parte del método, ¿no? En la página, bueno, acá 112, cuando arranca, dice, finalmente no entiendo por poder un sistema general de dominación ejercida por un elemento o un grupo sobre otro, y cuyos efectos, merced a sucesivas derivaciones, atravesarían el cuerpo social entero. El análisis en términos de poder no debe postular como datos iniciales la soberanía del Estado, o sea, no hay que pensarlo con la soberanía del Estado, la forma de la ley o la unidad global de la dominación. Estas son más bien formas terminales, o sea, sí, está bien el Estado, la dominación, etcétera, etcétera. Está bien, sí, evidentemente son formas de poder, pero son formas derivadas. Me parece que por poder hay que comprender primero la multiplicidad de las relaciones de fuerza inmanentes y propias del dominio en que se ejercen y que son constitutivas de su organización. El juego que por medio de luchas y enfrentamientos incesantes las transforma, las refuerza, las invierte. O sea, el poder es una multiplicidad de relaciones. Más adelante dice, el poder está en todas partes. No es que lo englobe todo, sino que viene de todas partes y el poder, en lo que tiene de permanente, de repetitivo, de inerte, de autorreproductor, no es más que el efecto de conjunto que se dibuja a partir de todas esas movilidades. Es decir, el poder es un circulante, es una relación circulante permanente entre individuos, ¿no? Entre roles y funciones. Uno mismo a veces en una función ejerce el poder, a veces lo padece, a veces es activo, a veces es pasivo, a veces domina, a veces es dominado, a veces conduce, a veces es conducido. Pero nadie tiene eso permanentemente. Es, digamos, como de forma clara, como lo dice acá Foucault, es un circulante. Es como el dinero, es un circulante, digamos, ¿no? Y la última cita que me parece genial, digamos, en Derecho de Muerte y Poder sobre la Vida, dice, contra el dispositivo de sexualidad, el punto de apoyo de contraataque no debe ser el sexo deseo, sino los cuerpos y los placeres. Acá está un poco más la cuestión propositiva o estratégica táctica, si ustedes quieren, de Foucault. Es decir, este cambio en la teoría del poder, esta analítica del poder completamente original, de alguna manera lo que marca es que uno, más que combatir contra el poder, en primer lugar debe dar cuenta de que está inserto en relaciones de poder. De hecho, aceptarlo. Es inherente. Aunque uno no se dé cuenta, en la medida en que lo ejerce o lo padece, está ahí. Ahora, por otra parte, eso por un lado. Y por otro lado es interesante cuando él dice contra el dispositivo de sexualidad, que es el dispositivo que de alguna manera produce las sexualidades, categorizándolas en términos de normal, anormal, sana, patológica, etc. Más que buscar la ingenua liberación o emancipación, que esa es la discusión que él tiene fundamentalmente con la izquierda de los 70, digamos, ¿no? Con la izquierda marxista, freudiana, psicoanalítica. Es ingenuo eso, pero ¿por qué es ingenuo? Porque no nos podemos liberar de nada, o sea, porque uno, en la medida en que nace a una sociedad, que uno está arrojado, como diría Heidegger, a una sociedad, uno ya está configurado por relaciones de poder. Entonces no hay nada a lo que se pueda volver, ¿se entiende? No hay un paraíso, no hay un grado cero, no hay una pureza del deseo intacto, no. O sea, uno mismo está configurado por esa dinámica. No hay exterioridad en las relaciones de poder, no existe la exterioridad. Entonces, suponer que uno se puede emancipar y llegar a una suerte de grado cero o de pureza, libre de poder, libre de relaciones de poder, es ingenuo, es absolutamente ingenuo. Entonces, leer a la liberación del deseo en ese sentido es una idiotez para Foucault. No hay ningún tipo de liberación ahí. En todo caso, lo que uno puede hacer es, en la medida en que uno toma conciencia de que está constituido por un dispositivo de sexualidad,
como dice ahí, contra el dispositivo uno puede apelar a los cuerpos y los placeres. Es decir, tratar de evitar ser categorizado, ¿no? O sea, porque el dispositivo lo que va a hacer es precisamente tabular, categorizar, taxonomizar, ¿no? Clasificar los comportamientos. El dispositivo de sexualidad surge en un momento donde hay una proliferación de manuales de psicopatías sexuales, digamos, de Krafft-Ebing y otros psiquiatras y demás que clasificaban todas las parafilias. Bueno, esa obsesión clasificadora que por otra parte ya está en la iglesia, ¿no? Está en la iglesia. Entonces lo que Foucault va a plantear es, no, más bien uno tiene que salir de esa dinámica, uno tiene que romper esa dinámica del dispositivo. Y eso no se rompe buscando la liberación del deseo, que es una idiotez, sino creando nuevos placeres. Ahí también hay una discusión que es fascinante con la palabra deseo, que es la palabra fetiche del psicoanálisis, digamos, ¿no? Bueno, frente a esa palabra que Foucault en el fondo detesta, porque está asociado con la falta y la carencia, va a plantear la palabra placer. Placer como una dinámica productiva, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Y va a reivindicar en un punto la palabra placer, que va a usar en el uso de los placeres, que es el segundo tomo también de la historia, digamos, de este texto, que es la historia de la sexualidad. Entonces, ahí va a discutir también fuertemente con el psicoanálisis, ¿no? Contra esa lectura monopólica del deseo, que es una condena a la insatisfacción, por otra parte. Bueno, frente a eso no, frente a eso Foucault va a hablar de la creación de placeres y que se resisten a ser categorizados, ¿no? De alguna manera. Este es el punto. Uno tiene que tratar de escapar a eso. De alguna manera, acá también Foucault, y con esto de a poco voy cerrando, me parece que, porque es un libro que todavía sigue siendo actual y que me sigue fascinando y que modificó mi vida y mi forma de pensar el poder y la sexualidad, digamos, porque en el fondo está discutiendo con el concepto de identidad. O sea, para Foucault el deseo también es una cristalización de identidades sexuales. De hecho, la creación de las identidades sexuales es algo que uno puede verificar en el siglo XIX. Los griegos no tenían identidades sexuales. Nadie era heterosexual, homosexual, eso no existía, digamos. Entonces, eso está fechado y esa creación de identidades es una consecuencia del dispositivo de sexualidad. Por tanto, es una asignación del poder psiquiátrico, del poder jurídico para normalizarnos, patologizarlos. Entonces, reivindicar fuertemente la identidad es una paradoja, porque uno está reivindicando la palabra de alguien exterior que busca patologizar o disciplinar en un punto. Es medio raro. Entonces, Foucault lo que va a decir, las políticas identitarias, o esto yo lo digo, no Foucault, a partir de Foucault, las políticas identitarias son muy nocivas. ¿Y qué es lo que estamos viviendo hace unos años, hace muchos años, digamos? Sea por izquierda como por derecha, las políticas que hacen de la identidad una lógica cerrada, de gueto, en definitiva, nos llevan a pensar que la identidad es una cárcel. Y eso se le ve. Tanto en las identidades sexuales, pero también las identidades nacionales, los nacionalismos, identidades religiosas, cualquier tipo de dinámica cristalizante, molar, que fija límites duros. Bueno, precisamente lo que Foucault muestra acá es que si uno quiere romper con esa lógica, con la lógica identitaria tan fuerte, tiene que fugar por el lado del placer. El placer destruye identidades, el deseo las solidifica. Entonces, la creación de placeres lo que muestra es que las identidades sí son provisorias, son temporales. Socialmente uno tiene que transitarlas para convivir de alguna manera, pero uno tiene que darse cuenta que en el fondo son ficciones útiles a veces, porque lógicamente uno podría decir que a veces necesitamos identidades para luchar en términos de derechos, sí, por supuesto, pero no hay que perder el rumbo de que son eso, son constructos. Ahora, si uno termina en la lógica identitaria tan fuerte, que vemos en un montón de derivados, sobre todo en el progresismo contemporáneo, que a mí me parece que tuvo una deriva horrible, canceladora, puritana, etc., fue precisamente por esto, porque básicamente se apoyó en la dinámica identitaria, pero también lo vemos en las derechas, en las nuevas derechas hoy, ¿no? Que se apela a la identidad
familiar o a la identidad nacionalista o a la identidad. Es lo mismo, es lo que hoy podemos ver en el wokismo, antiwokismo, es decir, que son dos caras de lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que este texto de Foucault sigue siendo increíble, para mí es alucinante, porque sigue hablando hoy, o sea, hoy en 2025, seguimos pensando a partir de este texto, ¿no? Tan cuestionador, digamos, ¿no? De las políticas identitarias, de la izquierda, y de muchas cuestiones que, por otra parte, para un pensador que se ubica en un territorio más bien de izquierda, era muy conflictivo en su momento, ¿no? Pero precisamente lo que hace de Foucault un pensador que excede largamente también esa categoría de izquierda, ¿no? Por supuesto que Foucault no es un pensador de derecha, porque no es un pensador reaccionario, conservador en absoluto, pero es un pensador, a mi juicio, mucho más anárquico, ¿no? Entonces, bueno, todo esto aparece comprimido en este libro, yo creo que es la historia de la sexualidad. Entonces, el impacto que tuvo en mi vida fue evidente, o sea, modificó mi forma de pensar el poder, modificó mi forma de pensar la sexualidad, modificó también mis posicionamientos políticos, ¿no? Me dio herramientas para criticar las políticas de la identidad. O sea, realmente, como primer libro que recomiendo, pues los libros que cambiaron mi vida, y los libros de filosofía, bueno, La voluntad de saber de Michel Foucault, sin duda, está ahí. Así que bueno, vamos a seguir seguramente en la medida en que pueda grabando algunos videos sobre estos libros, sobre diferentes libros. Veremos cuál es el próximo, veremos cuándo lo hago, con qué ritmo. Prometo que no sea dentro de mucho. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si es así, me pueden comentar, me pueden hacer sus análisis, alguna devolución, lo que quieran. Bueno, les mando un gran abrazo y lean filosofía, porque realmente les cambia la vida, ¿eh?